Que Dios los bendiga, hermanos. Tengan un buen día. Sean bendecidos grandemente en esta mañana por la presencia de Dios. Aquí estamos para adorar y bendecir al Señor, darle la gloria y darle la honra a Él. Es una bendición poder compartir en este momento un tiempo con la palabra de Dios y celebrar la bendita cena del Señor. Alabo a Dios por las personas que ya se están conectando y quiero leer el Salmo 32. Más adelante vamos a estar reflexionando un poquito sobre este salmo después de que oremos, pero voy a comenzar leyendo el Salmo 32. Entonces busque por favor en su Biblia el Salmo 32. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, porque este es el día del Señor, es el día que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Qué bendición verles a todos ustedes, por lo menos ahí reportándose, ¿verdad? Una bendición y saludando al resto de los hermanos. Esto es bonito. Gloria al Señor. Salmo 32 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tenga abierto ahí el Salmo 32. En un momento vamos a estar teniendo una reflexión en ese Salmo 32. Pero vamos a orar y vamos a poner este momento precioso en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque cualquiera sean las circunstancias, tú, Señor, estás con nosotros. Venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero. Venimos ante ti con un corazón necesitado. Venimos pidiendo, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo. Venimos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando en este momento, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas. Que sea un momento de respeto, que sea un momento de reverencia, que sea un momento en que dejemos cualquier otra cosa porque sabemos que estamos dando culto al Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Dios, con todo nuestro corazón, Señor, en esta mañana, una mañana hermosa que nos has dado. Señor, gracias por la vida. A veces damos por un hecho, Señor, que nos acostamos y nos vamos a levantar, y hay muchos, Señor, que sencillamente no amanecen sin importar su edad. Nosotros, Señor, te damos gracias porque, Señor, tu palabra nos insta que todo lo que respire alabe al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad maravillosa de estar conectados en este momento para darte culto, Señor, para darte alabanza, para darte adoración y gloria. Señor, bendito por los siglos, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Abrimos nuestro corazón para que tú nos ministres en esta hora. Señor, mira, Dios, las cargas que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos cargas, Señor. Todos tenemos tribulaciones, todos tenemos situaciones diferentes.
Yo traigo mis cargas, Señor, mis tribulaciones a ti, y sé que también mis hermanos presentan sus cargas, sus tribulaciones y sus necesidades delante de ti, porque tú eres el único, Señor, que nos puede ministrar. Solo a ti podemos acudir, Señor, buscando tu misericordia, buscando tu ayuda, buscando tu perdón, Señor. Con todo nuestro ser te adoramos, con todo nuestro ser te bendecimos. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría para salir adelante. Danos poder, Señor. Danos victoria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a tener una reflexión en esta mañana sobre el Salmo 32. Salmo 32. Y este es un salmo que nos habla sobre todo, nos habla del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Muchas veces damos por sentado, así como damos por sentado que vamos a levantarnos a un nuevo día de vida, ¿verdad? Así damos por sentado muchas veces el perdón que Dios nos ha otorgado. Entonces, en esta mañana yo quisiera reflexionar un poquito sobre el Salmo 32. El Salmo 32 comienza con una bienaventuranza, o sea, feliz, dichoso, bendecido. Eso significa bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, observe que en el versículo 1 y en el versículo 2 hay bienaventuranzas, ¿verdad? Es decir, que es muy bendecido, muy bendecida la persona. Permítanme arreglar esto un poquito. Ajá. Que es muy bendecida la persona que cuenta con el perdón de sus pecados, que cuenta con que el Señor le ha perdonado, le ha lavado, le ha limpiado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿verdad? Aquí perdón significa quitar una carga, imagínense. Aquí la palabra perdón significa quitar una carga o quitar una barrera. Quitar una carga que nos está agobiando, una carga de pecados. Hay una obra de la literatura cristiana muy famosa después de la Biblia. Después de la Biblia es el libro de mayor circulación y se llama El progreso del peregrino. Toda película que se ha hecho sobre el progreso del peregrino se queda corta a la lectura, ¿verdad? Pero representa definitivamente al hombre con un saco enorme sobre su espalda que cada día se hace más grande, más grande y más grande. Y el nombre de esta persona es peregrino. Y peregrino va caminando buscando el lugar donde él pueda quitarse esa carga enorme que cada día va en aumento sobre su espalda y lo hace caminar ya jorobado hasta que llega a la cruz de Cristo. Y cuando llega a la cruz de Cristo, aquel saco se rompe de su espalda, ¿verdad? Y sale rodando y él siente en su espalda y en todo su cuerpo la libertad. Pues eso es lo que está diciendo este salmo. Es feliz, es dichoso y es bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es decir, que le ha sido quitada una carga que llevaba encima, ¿verdad? Ahora, para nosotros esta carga ha sido quitada por el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. No sería posible para nosotros esta bienaventuranza de no ser porque nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, en la cruz. Él pagó para que usted y yo fuésemos libres, de tal manera que cuando venimos a Cristo, Él quita esa carga de todos nuestros pecados pasados, ¿verdad? Muchas veces cuando le he presentado el Evangelio a una persona y le he invitado a entregar su vida a Jesucristo, sabemos que una oración no es garantía de que esa persona realmente se haya entregado a Cristo, sino los frutos posteriores. Pero somos llamados a guiar a la persona a un encuentro con Cristo, y cuando esta persona ha hecho su entrega a Cristo, muchas veces después de que termina de hacer la oración entregando su vida a Cristo y pidiéndole perdón por sus pecados
y recibiendo a Jesucristo en su corazón, muchas veces esta persona, cuando terminamos de orar, está con sus ojos llenos de lágrimas y siempre le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué siente? Y la mayor parte de las veces es la misma expresión, como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Me siento liviano. Eso es lo que muchas veces escucho de las personas, ¿verdad? Pero esto no solamente lo experimentamos cuando venimos a Cristo por primera vez, sino que muchas veces en nuestro peregrinar como cristianos fallamos, pecamos, hacemos algo que no debíamos de haber hecho y sentimos pesadumbres, sentimos una pesadumbre, una carga enorme, enorme sobre nuestras vidas, hasta que acudimos al Señor. Y cuando acudimos al Señor, o alguna persona espiritual que ora por nosotros, y venimos a Cristo para que su sangre preciosa de nuevo nos lave y nos limpie, de nuevo experimentamos ese reposo, ese alivio, esa carga que se nos quita de encima, ese quedar liviano, ¿verdad? Y a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, o sea, quitar esa carga y limpiarnos de toda maldad. Resulta que la palabra aquí también, perdonar, ¿verdad? Habla de no solamente de una carga que se quita, sino de una barrera que se quita. Está refiriéndose como a un muro que se ha levantado entre nosotros y Dios, entre la persona y Dios. Y tenemos la persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Que trata de acercarse al Señor de muchas formas, pero aún así siente que está esa barrera. Pero cuando se arrepiente de su pecado y reconoce que Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados, es como si aquella barrera, aquella gran pared, aquel gran muro se derrumbara y puede pasar a tener comunión con Dios. Muy acorde a lo que dice el libro de Isaías cuando dice: vuestros pecados han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y también, de nuevo, no solo las personas que no conocen a Cristo, sino nosotros también experimentamos eso mismo, ¿verdad? Cuando estamos en una situación pecaminosa, cuando hay un pecado que no lo hemos confesado al Señor, cuando hay algo que sabemos que no está bien en nuestras vidas, sentimos como una barrera que no nos permite acercarnos a Dios. Pero cuando finalmente venimos al Señor y confesamos nuestras faltas, ese perdón que dice ahí, cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado, ese perdón, ¿verdad? Es una carga que se nos quita de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es una división, un muro que se cae para seguir teniendo comunión con el Señor. Si se da cuenta, aquí el pecado es llamado transgresión. Significa, ¿verdad?, romper un mandamiento, romper una ley del Señor, y los creyentes caemos en esa situación, ¿verdad? Le fallamos a nuestro Señor, estamos en una vida no redimida, en un cuerpo no redimido, que no es excusa en manera alguna para pecar, pero que fallamos, y entonces tenemos que venir al Señor, ¿verdad? Y qué bueno cuando el Señor quita esa carga, ¿verdad? De verdad. Y habla aquí, dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? Que es quitar la carga y abrir el muro, sino también cubierto su pecado. Aquí la palabra cubierto es expiación, ¿verdad? Significa cubrir, y se refiere a la sangre que derramaba un corderito, ¿verdad? Sacrificaban un corderito, y esa sangre, ese corderito, espiritualmente cubría aquel pecado, ¿verdad? Esto era una pedagogía de Dios, una enseñanza de Dios, para ir enseñando al pueblo que un día vendría el Cordero perfecto. Y es lo que entendió el pueblo de Israel cuando escuchó a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesucristo bajar a las aguas del Jordán. Y entonces, ¿qué significa, hermanos? Aquí cubierto su pecado, que la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario, cuando confesamos nuestras faltas, cuando confesamos nuestros pecados, esa sangre preciosa de Cristo Jesús
cubre nuestro pecado. Y cuando Dios Padre nos mira y nos acercamos a Dios Padre lo único que ve es la sangre de su Hijo amado cubriendo nuestras vidas, ¿verdad? No ve nuestra falta y nuestro pecado y nos puede recibir en su trono de gracia y nos puede recibir con los brazos abiertos el Padre Celestial, porque nuestro pecado ha sido cubierto, pero solamente, hermanos, eso sucede cuando venimos al Señor y confesamos en el nombre de Jesús nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras transgresiones para experimentar, hermanos, ese alivio, esa carga quitada, ese muro abierto, esa culpa y ese pecado cubierto con la sangre del Señor. Igualmente el verso 2, el verso 2 vuelve a reiterar, ¿verdad? La idea dice que es bendecida la persona, el hombre, la mujer, bienaventurado el hombre, habla en forma genérica, ¿verdad? El ser humano, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vuelve a reiterar la misma idea del versículo 2, ¿verdad? Que somos bienaventurados cuando el Señor es el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y algo muy importante, ¿verdad?, que el Señor se agrada, es de que en nuestro espíritu no haya engaño, de que no nos estemos engañando a nosotros mismos, de que no nos estemos engañando a nosotros mismos de que Dios no ha visto nuestro pecado, de que Dios no ha visto nuestra falta, o de que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, de que no hemos pecado. Y la Biblia dice en 1 Juan, hijitos míos, no pequéis, pero si pecamos, o sea, tenemos la posibilidad de fallar al Señor, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo que nos perdona todos los pecados cuando nos arrepentimos. Pero también dice en 1 Juan 2, ¿verdad? Que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque todos pecamos muchas veces y de muchas formas. Y el libro de Santiago dice que una de las formas en que pecamos es incluso con nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, felices y bendecidos cuando acudimos al Señor, para que Él nos perdone, para que Él nos lave, para que Él nos limpie. En el verso 3, hermanos, nosotros vamos a encontrar, el verso 3 y 4, vamos a encontrar la carga, hermanos, tan grande que se experimenta, ¿verdad? Cuando el pecado está escondido, porque dice, verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad en sequedades de verano. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando guardamos el pecado y no lo hemos confesado ante el Señor. Cuando estamos en una situación de pecado y no la confesamos y guardamos aquel pecado y lo llevamos dentro o seguimos repitiéndolo incluso, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Viene una sequía, viene un desierto espiritual a nuestra vida. Es cuando empezamos a decir, no, perdí el gozo del Señor. Es cuando incluso nos sentimos deprimidos. El Salmo 51, el salmista David, cuando había pecado, dice, devuélveme el gozo de tu espíritu, ¿verdad? Porque se pierde el gozo y a veces se siente lo que llamamos una depresión espiritual, sentimos a Dios lejos, ¿verdad? Y a veces esa carga de pecado que llevamos dentro, de saber que la llevamos ahí, no la confesamos al Señor, no nos arrepentimos de verdad, hermanos, va haciendo que haya una sequedad interna en nuestra vida, ¿verdad? Y que sintamos que la mano de Dios está sobre nosotros, no para bien, ¿verdad? Sino para juicio. Sentimos la mano de Dios. Y aunque Dios no vaya a desatar inmediatamente su castigo, su juicio, su disciplina, pero sentimos esa mano de Dios sobre nuestras vidas, es lo que dice el verso 4. Y también dice que el verdor, aquella frescura espiritual que teníamos, aquella comunión rica con el Señor, al verse interrumpida por un pecado no confesado, dice,
se vuelve en sequedad de verano, se vuelve un desierto. Empieza la persona a atravesar un desierto espiritual y entonces la persona no disfruta de un culto, no disfruta de la compañía con los hermanos, no disfruta de una predicación, los himnos no tocan su vida, deja el devocional a un lado, empieza a entrar en una sequía espiritual y empieza a ver un montón de cosas, defectos en las demás personas, defectos en los hermanos en Cristo, defectos en la iglesia, y luego esta persona entra en una sequía espiritual, ¿verdad? El salmista David en este salmo dice que incluso, ¿verdad?, hasta sus huesos se llegaron a ver afectados, él llegó a sentir dolor de huesos, ¿verdad? Y muchas veces nuestro cuerpo reacciona a las cosas que llevamos ocultas y que no queremos confesarlas, que no queremos sacarlas, que no queremos pedir perdón a Dios, que no queremos venir a cuentas por Dios, sea por orgullo, sea porque nos da vergüenza ante Dios, sea porque no nos queremos apartar de ese pecado, sea por una falta de arrepentimiento. Pero muchas veces hasta el cuerpo empieza a manifestar, ¿verdad?, aquel pecado que está escondido en nuestra vida y no lo hemos traído a cuentas con el Señor. Valga la reflexión en este Salmo 32 para que en este día que vamos a celebrar la Cena del Señor, es un momento especial para que si hay algo que nos está interrumpiendo nuestra comunión con Dios, si hay algo que nos está metiendo en sequedades, nos está metiendo en un desierto espiritual y hasta nos sentimos con la mano de juicio de Dios sobre nuestra vida, vengamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías: venid hoy y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a veces usamos este versículo solamente para aplicárselo a los inconversos, pero Dios le está hablando ahí al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, es interesante, la Biblia latinoamericana traduce, dice, me castigas día y noche, perdón, la Biblia en lenguaje sencillo, cuando dice aquí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la Biblia en lenguaje sencillo dice, me castigas día y noche. Y es que, hermanos, hay algo tremendo, ¿verdad? Parte de la disciplina que Dios usa es que perdemos el gozo del Señor, perdemos el gozo de la salvación cuando tenemos un pecado escondido, ¿verdad? Ahora, quiero comentarles acerca de la importancia de tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, espiritualmente cuando estamos en una situación así. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, que él tomó una decisión acertada. El salmista David dijo, no voy a seguir con este desierto espiritual, no voy a seguir con esta disciplina de Dios, no voy a seguir con esa sensación de que la mano de Dios está en juicio sobre mi cabeza, no voy a seguir en este desierto, voy a tomar una decisión espiritual correcta, voy a confesar ese pecado que llevo dentro, ¿verdad? Voy a confesar, voy a declarar ese pecado y lo voy a traer al Señor. No lo voy a encubrir porque de por sí no puedo encubrir nada delante del Señor. Entonces tomo una decisión, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Este verso expresa una sensación de alivio en el corazón, de alivio de haberse puesto a cuentas con Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando nos ponemos a cuentas con Dios, verdad? Yo no sé usted, pero cuando yo le fallo al Señor, es una sensación de alivio cuando puedo confesar mis faltas al Señor, ¿verdad? Esa sensación de alivio en el corazón de haberme puesto a cuentas con Dios, el haber podido arrepentirme a tiempo y haber recibido por parte de Dios el perdón de mis pecados. Y es lo que hace aquí el salmista, ¿verdad? Cada creyente que
deja de encubrir sus faltas, sus pecados, los confiesa delante del Señor, es aliviado de la culpa, hermanos, de la culpa. El arrepentimiento lo único que nos hace sentirnos protegidos por el amor y la gracia de Dios, ¿verdad? Ya no nos sentimos perseguidos, ya no sentimos esa mano de juicio de Dios sobre nuestra vida, sino que nos sentimos más bien protegidos por esa mano de Dios. Ya esa mano no es de juicio, sino de protección, ¿verdad? Cuando venimos delante de Él con arrepentimiento, ya no vemos al Señor como un juez, sino que lo vemos como un refugio para nuestra vida. Mi pecado te declaré, verso 5, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, porque yo sé que Él perdonará la maldad de mi pecado. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si hay algún pecado ahí oculto en nuestro corazón, alguna iniquidad, alguna transgresión, algo que no está bien ante el Señor, vengamos a Cristo, confesemos ante Él, hermanos, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero con un verdadero arrepentimiento, hermanos, no con lágrimas de cocodrilo, sino con un verdadero arrepentimiento. Primera Juan capítulo 2 sigue diciendo, hijitos míos, no pequéis. Es la voluntad de Dios que no pequemos. Hijitos míos, no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dejemos de cargar con ese pecado encubierto, ¿verdad? Dejemos de cargar con esas faltas. Dejemos de llevar una vida cometiendo faltas, cometiendo pecados sin confesarlas al Señor. Dejemos de venir al Señor diciendo, Señor, si algún pecado he cometido, si te he fallado en algo, perdóname. Cuando nosotros sabemos en qué fallamos y tenemos el nombre específico para ese pecado que hemos cometido, no podemos, hermanos, generalizar. Tenemos que venir ante el Señor y decirle específicamente, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque ofendí a mi prójimo. Señor, perdóname por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea, que cada uno de nosotros le podemos dar un nombre a ese pecado. Por eso el verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo en que podemos venir y confesar nuestras transgresiones. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, escuche, si somos verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y hay pecado en nuestra vida no confesado, hay un tiempo de gracia para confesarlo, sino el Señor, que nos ama tanto, Él nos va a disciplinar o nos va a castigar. ¿Para qué? Para que vengamos a arrepentimiento, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, ¿verdad? Ok. ¿Qué va a pasar en el verso 7 y en el verso 8, verdad? El verso 7 dice, es una declaración, hermanos, de protección del Señor. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cantos de liberación me rodearás. Note que hay un cambio en el Salmo, ¿verdad? Hay un cambio, el Salmo cambia, pareciera que no es el salmista ya el que está hablando, ¿verdad? De cómo Dios lo perdonó, sino que ahora empieza en un lenguaje diferente. Ya confesó su falta, trajo sus transgresiones al Señor, declaró su pecado que estaba oculto, se quitó aquella carga, aquel dolor de huesos, aquel muro que estaba entre Dios y él, esa culpa que él llevaba, ¿verdad? Al confesarla, se siente ahora libre y dice, por esto es que debe orar a ti todo santo, dice en el verso 6, en el tiempo en que pueda ser hallado, o sea, en buen tiempo, antes de que venga la disciplina, antes de que venga el castigo.
sobre nuestras vidas. Y después de esa confesión, Él dice, eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vea qué cambio, vea qué giro da el salmo, ¿verdad? Ahora hay alabanza en él, ahora él se siente protegido y no juzgado por Dios, ahora él siente no que debe huir de Dios, sino que debe refugiarse en Dios. Ahora él siente que ya no hay angustia en su corazón, sino que tiene cánticos de liberación, se siente liberado. Y hermano, Dios nos llama en esta mañana. Pudiera ser que muchos de nosotros llevemos cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, y sabemos qué cosas son que tenemos que rendir cuentas al Señor, ¿verdad? En el verso 8 vamos a ver qué es lo que experimentamos cuando estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? Dios habla a la vida de nosotros directamente. Aquí ya cambia de narrador. Si usted se da cuenta, aquí ya no es el salmista el que habla, sino es Dios directamente. En la primera parte el salmista está testificando, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante es como si el salmista empieza a hablar de parte de Dios, está profetizando, ¿verdad? Es Dios el que está hablando y dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué le está dando Dios? Le está dando, hermanos, una seguridad de dirección, una seguridad de dirección. Dios le está diciendo, por cuanto te arrepentiste, por cuanto confesaste tus faltas, por cuanto limpiaste tu corazón, por cuanto no guardaste nada malo ahí dentro de ti, por cuanto te pusiste a cuentas conmigo, yo te voy a hacer entender cuál es el camino que debes andar y cuál es el camino que debes seguir en tu vida. Te voy a guiar. Es una promesa de guianza. Y esta promesa de guianza solo se da, hermanos, cuando estamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Con el Señor. Una versión de la Biblia latinoamericana, dice, en lugar de te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, dice, seré tu consejero. Qué bueno es tener a Dios por consejero de nuestra vida. Qué bueno es tener a Dios por consejero de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad? La Biblia en lenguaje sencillo dice, te voy a enseñar cómo debes portarte. Oiga, te voy a enseñar cómo debes portarte. Muy bien, te portaste mal. Muy bien, llevaste un pecado dentro. Muy bien, guardaste ese pecado ahí, pero has venido a cuentas conmigo. Entonces ahora yo te voy a enseñar cómo comportarte. Ahora yo te voy a guiar. Ahora yo te voy a decir cómo debes hacerlo, ¿verdad? Y entonces Dios, hablando directamente, le dice, le da otro consejo, le dice, no seas como el caballo o con el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué interesante, ¿verdad? Usa dos ejemplos, ¿verdad? Dice, por favor, de ahora en adelante, le dice Dios, no te portes como el caballo o no te portes como el mulo. Hermanos, posiblemente nosotros hayamos experimentado en nuestra vida la dicha del perdón de Dios, su amor, su gracia, ¿verdad? Pero tristemente a veces no aprendemos las lecciones, ¿verdad? No aprendemos las lecciones, no valoramos lo que es el perdón de Dios y volvemos a incurrir nuevamente en hacer cosas que desagradan a Dios, en volvernos rebeldes y tercos. Entonces Dios dice, mira, no seas como el caballo, como el mulo, ¿verdad? Algunas veces nos comportamos como el caballo. Usted ha visto que el caballo tiene un brío, ¿verdad? El caballo es un animal precioso, hermoso, pero tiene como un brío, tiene como un orgullo, ¿verdad? Es un porte, es una señal de orgullo, ¿verdad? Entonces, a veces manifiesta hasta una altanería que es parte de su elegancia. Pero el Señor dice, en la vida espiritual no seas como el caballo, no seas autosuficiente, no seas altanero, ¿verdad? No te creas valiente, no te consideres imparable ante la vida. No andes con la cabeza erguida, orgulloso, guardando pecados dentro internos, ¿verdad?
o incurriendo de nuevo en las mismas faltas y en los mismos pecados. Entonces, deja de andar con la cabeza erguida. No dejemos que nadie, cuando somos como el caballo, hermanos, no dejamos que nadie nos diga nada. Mire que, no. No dejamos que nadie nos dé consejos en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a venir a cuentas con Dios, en cuanto a cambiar cosas de nuestra vida que son pecaminosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si se acerca el pastor en la misma predicación, muchas veces la gente se siente agredida y se siente enojada porque la palabra fue dura, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que estamos como el caballito por dentro, ¿verdad? Altaneros, arrogantes, soberbios, autosuficientes, imparables, indomables, ¿verdad? No, tenemos que venir al Señor en humildad y tenemos que dejar que sea el Señor quien nos monte, quien nos dome, quien baje nuestros bríos, quien quite nuestro orgullo, que nos haga dependientes de Él. Y como el mulo, bueno, ¿cuál es la característica del mulo? La terquedad. Qué cosa más tremenda es cuando nos volvemos tercos, ¿verdad? Cuando además de tener actitudes de altanería, nos volvemos tercos. ¿Cuál es la persona terca? Bueno, como el caballo ni siquiera escucha, es altanero, pero como el mulo, escucha los consejos, lo que se le habla, lo que se diga, la palabra de Dios que se predica, la palabra de Dios que le exhorta, el consejo del pastor, todo, pero sin embargo es terco, permanece ahí en su terquedad espiritual, no viene a cuentas con el Señor, no se arrepiente, sigue viviendo esa vida mediocre espiritualmente, ¿verdad? Entonces dice el Señor, deja de ser como el caballo, como el mulo, porque ¿qué es lo que les termina pasando al caballo y al mulo? Terminan siendo sujetados con cabestro y con freno. El cabestro y el freno son dos instrumentos usados para domar y para guiar al caballo. Muchas veces es necesario amarrar con el cabestro en la cabeza del caballo, ¿verdad? O del mulo. Se les amarra la cabeza y se les pone dentro de la boca un freno, imagínense, en la lengua. Muchos creyentes necesitan ese freno en la lengua, hermanos. Porque tienen una lengua indomable, ¿verdad? Y se les pone, hermanos, el freno en la boca, en la lengua, y se les deja amarrados a un poste, ¿verdad? Que tengo entendido que se llama palenque, a un poste de madera grande. Ahí se les deja hasta que el animal deja de luchar por sí mismo, ¿verdad? Porque sabe que si él lucha, su lengua sufre y su cabeza también, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto nos habla de las disciplinas de Dios. Esto nos habla de cuando Dios nos disciplina y cuando Dios nos castiga, ¿verdad? Es que Dios, como somos indomables, altaneros, orgullosos, no aceptamos consejos o somos tercos, se nos dice el consejo, y una y otra vez no hacemos caso a la voz de Dios, entonces Dios, para que nosotros no nos perdamos, nos disciplina, nos pone cabestro y nos pone freno. ¿Cuál es el cabestro y el freno? Las pruebas, las adversidades, las circunstancias fuertes de la vida, las pérdidas. Esos son, hermanos, el cabestro y el freno en la lengua. Y esas pruebas vienen a ver si nos acercamos arrepentidos al Señor, ¿verdad? Hermanos, que no nos tengan que poner cabestro, que no nos tengan que poner freno, ¿verdad? Que vengamos humildemente ante el Señor. Vea el consejo que el Señor nos está dando. Te haré entender, te voy a enseñar cómo portarte, voy a ser tu consejero. Voy a fijar mis ojos sobre ti cuidándote, pero no seas como el caballo, no seas como el mulo, ¿verdad? Dice que han de ser sujetados a ti porque si no, no se acercan a ti. Hay creyentes que no se están acercando a Dios. Hay creyentes, hermano, que yo no sé qué esperan ver. No sé si esperan que la tierra se parta en dos y salga fuego de las entrañas de la tierra para quizás pellizcarse, ¿verdad? Las situaciones que estamos viviendo y no se pellizcan. No, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo, ¿verdad? Hermanos, dice, tienen que ser sujetados con cabestro porque si no, no se acercan a Dios. Qué triste es que solo nos acercamos a Dios en las pruebas. Qué triste es que solo nos acercamos a Dios cuando las situaciones son difíciles. Qué triste es que solo nos acercamos a Dios cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad?
Entonces, pero Dios nos ama tanto que prefiere ponernos la prueba, la tribulación, la pérdida, la angustia, para que de alguna manera nos volvamos a Él. Al pueblo de Israel en el libro de Ageo le dice, les he tenido a diente limpio, a ver si acaso se vuelven a mí, y no lo han hecho. ¿Qué significa diente limpio? No había comida. He hecho que ustedes echen su salario en saco roto. Se imagínese usted lo que es, no sé si alguno ha experimentado, a mí me sucedió una vez, ¿verdad? Lo que es echar un billete en la bolsa del pantalón y no darse cuenta que la bolsa del pantalón tenía un huequito, ¿verdad? Y cuando va uno a buscar el billete, Dios mío, ¿verdad? Qué angustia. Pues eso es lo que dice Dios, yo haré que el bolsillo de ustedes, las carteras de ustedes, las billeteras de ustedes tengan hueco, echan ahí la plata y ¡fum! Se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estoy llamando al arrepentimiento. Ahora, no estoy diciendo que toda persona que esté pasando situaciones económicas adversas sea disciplina de Dios o castigo de Dios, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que Dios muchas veces usa eso para llamarnos al arrepentimiento cuando tenemos un pecado oculto guardado que no queremos confesar y cuando voluntariamente no nos estamos acercando a Dios, ¿verdad? Verso 10 hace una comparación, hermanos, este verso 10 es muy importante porque hace una comparación entre la vida diferente entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. Vea qué lindo. Muchos dolores habrá para el impío, la persona que no tiene a Dios solo le esperan muchos dolores. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová, gócense justos y canten con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, que terminemos en una nota de alabanza y de oración porque hemos traído ante el Señor nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros pecados ocultos. Voy a hacer un silencio un rato para que nos dejemos examinar por el Espíritu Santo y confesemos a Dios cualquier falta, cualquier pecado oculto en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, háblanos. Señor, señala nuestras faltas, nuestros pecados que hemos llevado ocultos. Esos pecados, Señor, que hace que sintamos que tu mano está sobre nosotros para juicio y no para bendición. Esas faltas, esas actitudes, esos pecados que no hemos querido confesar. Señor, que han quitado, Señor, el frescor, Señor, la fertilidad, la frescura de nuestra vida y que nos ha metido en un desierto donde todo parece no tener sentido y donde nuestra vida espiritual se ha vuelto una rutina. Señor, queremos confesar y traer delante de ti incluso, Señor, aquellas faltas, oh Dios, que, Señor, hasta se han manifestado físicamente, hasta físicamente nos hemos sentido mal. Perdónanos, Señor. Señor, traemos delante de ti, Dios, esas situaciones, Señor, que se han convertido, Señor, como una mochila en la espalda, como un muro que nos divide entre usted y nosotros. Señor, este servidor y mis hermanos estamos recibiendo iluminación de tu Espíritu. Tu Espíritu nos está señalando y mostrando qué es lo que no está bien para confesarlo en este momento.
Señor, escucha el clamor de mis hermanos confesando sus faltas. Escucha mi clamor confesando mis faltas. Lávanos, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. No queremos llevar esa carga sobre nuestra espalda. No queremos vivir en ese desierto espiritual. No queremos sentirte como el juez de nuestras vidas, Señor. No queremos sentir el juicio sobre nuestras cabezas. No queremos vivir, Señor, sin el gozo de tu Espíritu Santo. Señor, confesamos nuestro pecado con nombre, Señor. Con nombre lo confesamos. Perdónanos, 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 perdónanos. Y lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Estamos arrepentidos de verdad en lo profundo de nuestro corazón y pedimos que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos limpie, nos lave, nos emblanquezca, nos purifique. Señor, creemos que nos estás perdonando. Creemos que nos estás lavando, creemos que nos estás limpiando. No queremos llevar ese pecado más oculto ahí arrastrándolo en nuestra vida. No queremos, Señor, ni siquiera seguir incurriendo en ese pecado. Si se ha vuelto cadenas y ataduras, rómpela, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana. Señor, ayúdanos. Señor, que no haya orgullo, que no haya prepotencia, que no haya altanería en nosotros. Que vengamos con humildad, que Señor esas faltas nos haga ver cuán débiles somos, Señor, que no nos excusemos, que es lo peor que podemos hacer, que nos muestre cuán débiles somos y cuán necesitados estamos de usted. Señor, aleja de nosotros la terquedad que tiene el mulo, Señor, aléjala. Ayúdanos a no ser tercos, Señor, por favor, Señor. Y que no tengan que venir las pruebas y las adversidades para que tomemos la decisión de acercarnos a ti. Si, como dice la misma Escritura, acercarnos a ti es nuestro bien. Acercarnos a ti es nuestro mayor gozo y nuestra mayor alegría, Señor. Señor, que no tengan que venir las situaciones difíciles para acercarnos a ti. Señor, gracias porque nos dice tu palabra que hay definitivamente una diferencia entre los que somos tus hijos y los que no lo son. Los que, Señor, nos postramos ante ti, Señor, pedimos perdón y nos agarramos de tu mano, Señor, para experimentar tu misericordia. Y aquellos, Señor, que Dios con libertad propia, Señor, te dan la espalda. Hay una diferencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que a los que esperamos en ti nos rodea la misericordia. En este mismo momento es una mañana de misericordia, Señor. Es una mañana en que nos estás dando tiempo para que vengamos a cuentas. Señor, el pasaje que habla de la cena del Señor, tú nos enseñas esto mismo. Dices, si nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas, Dios no nos castiga, pero si no lo hacemos, Él nos castiga para que no nos perdamos como en el mundo. Señor, es tiempo de misericordia, este momento es tiempo de gracia, es tiempo de venir a cuentas contigo. Y es tiempo de decirte, Señor, perdóname cuán alejado he estado de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque ¿cómo es posible que tenga tiempo para todo en el día y no tenga tiempo para buscarte? ¿Cómo es posible, Señor, que tenga tiempo para todo y no tenga tiempo para leer tu palabra y estar en cercanía contigo? Señor, gracias porque tú dices, Señor, que al que no te conoce le rodearán los dolores, pero al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Y nos alegramos, Señor, en ti, nos gozamos y cantamos ahora con júbilo en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Qué linda es tu palabra. Qué hermoso es experimentar tu perdón. Qué lindo es experimentar esa limpieza. Qué bueno es la sangre que tu Hijo amado derramó, Señor, para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Vamos ahora, hermanos, a participar de la cena del Señor. Gloria a Dios. Vamos a participar de la cena del Señor. Y bueno, espero que usted tenga ahí su pancito y su vino. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Señor, oramos en este momento para que este pan y este vino sean consagrados a ti y sirvan como símbolo de la muerte de Cristo y de su regreso por nosotros, Señor. Bendice estos elementos. Bendice el vino y bendice el pan. Sabemos, Señor, que este vino no se convertirá en tu sangre, ni este pan se convertirá en tu cuerpo. Pero sí sabemos, Señor, que lo representan. Así que, Señor, gracias por este momento, porque este momento es fortaleza espiritual para todos nosotros. Este momento es un tiempo de restauración. Este momento es un tiempo de refrigerio, Señor. Señor, la cena del Señor es alimento espiritual. Es alimento espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto siempre en memoria de mí. Así que comamos el pan en memoria del cuerpo de Cristo y sabiendo que Cristo es el verdadero alimento de nuestra alma. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria de mí. Vamos a tomar el vino, recordando la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu cuerpo llevaste, Señor, todos nuestros pecados. Con tu sangre preciosa nos limpiaste. Y nos sigues limpiando hasta el día de hoy. Y como dice tu palabra, entraremos por las puertas de la eternidad diciendo: por la sangre del Cordero hemos sido lavados y hemos sido limpiados y tenemos victoria. Señor, restaura nuestra alma en medio de este momento de alimento espiritual. Restaura nuestra alma, restaura nuestro espíritu, restaura todo nuestro ser. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Señor, te damos gracias. Si usted tiene a alguien ahí a su lado, ore por esa persona que está ahí a su lado. Bendiga a esa persona que está a su lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Recibe la alabanza. Fortalece cada hogar, fortalece cada hermano, fortalece cada hermana.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haya una gran restauración espiritual. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Estamos en comunicación. Acuérdense que los martes estamos estudiando la palabra del Señor y estamos hablando de los males de nuestra época. Y el subtema de esta enseñanza es la liberación del hombre interior. Entonces, lo que buscamos es que el Señor confronte si hemos entrado a ser cautivos de algunos de esos males y podamos, por el poder de la palabra y poder del Espíritu Santo, experimentar liberación en nuestro ser interno de cada una de esas cosas con las cuales vamos siendo confrontados. Este martes tenemos un tema muy importante, el desaliento, el desánimo, y vamos a estarlo tratando a la luz de la Biblia. He enseñado en otras ocasiones sobre este tema. Es un tema muy importante y es un tema que está a flor del día en estos momentos, ¿verdad? Nos desanimamos, nos desalentamos y vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué nos enseña la palabra de Dios cuando somos más vulnerables a estas cosas. Así que no se pierda el martes el estudio bíblico a las 7, la hora del estudio bíblico. Y el jueves la hora de poder, ese tiempo precioso de oración. Y bueno, vamos a ver cómo nos ayuda Dios en esta época. Y estaré dando alguna información para la congregación el día martes también, acerca de nuestra comunidad y de cómo nos vamos a dirigir. Entonces, estemos orando mucho por todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y que la paz del Señor le llene, le inunde y que tenga una semana de grandes victorias. Y si Dios le da testimonios frescos, no olvide compartirlos en el WhatsApp de la iglesia. Testifique para que usted le dé la gloria a Dios y nosotros no nos privemos de la bendición de ser edificados con sus testimonios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo a todos.